Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, mi programa de los días jueves y viernes que transmito a través de Facebook y retransmito por Twitter, también por LinkedIn y por nuestra fanpage. Y ahora estoy en la sala de Zoom esperando que a lo mejor algunos de nuestros invitados vengan a acompañarnos. Pero ya llegó mi entrevistado del día de hoy, mi querido amigo Gabriel Ruda, el Gabo. ¿Cómo estás, Adrián, Gabo? querido, siempre un gusto compartir contigo, mi pana. Así, en buen venezolano, en jerga de amigo, sin mucho formalismo, como siempre ha sido nuestra relación, incluso trabajando. Sí, y fíjate que yo estoy muy contento porque creo que es la primera vez que te entrevisto, ¿es así? Sí, sí, hemos tenido webinars en donde yo he tenido participaciones, pero una conversa tipo café, bueno, hoy sería de té. Sí, aquí está, fíjate, aquí está. Yo siempre me preparo para mis sesiones con Exacto. un tecito que me prepara mi querida esposa. Qué bueno. Abrazos para Iris, por cierto. Tengo rato que no la veo. Siempre está muy bella. Mira, cuéntame, Gabo, cuéntame un poco acerca de ti, dónde naciste, cuéntame de tu familia, cuéntame de ti, porque quiero que la gente sepa con quién estoy conversando. Súper, yo soy venezolano, soy caraqueño, Adrián es maracucho, yo soy caraqueño de pura cepa y nací hace casi 45 años, el 22 de septiembre de este año cumplo 45 y soy el papá de dos muchachitos, literal, de 18 años que todavía no sabían comprender lo que implicaba ser adultos cuando trajeron a este señor que está aquí a la existencia. Soy ochentero porque, aunque no es mi época, porque yo nací prácticamente en los 80, pero mis papás oían música de los 80, hablaban de los films de los 80, todo lo de los 80 me involucra a mí porque obviamente pues todo lo que fue su adultez temprana la viví con ellos. Estudié en colegios públicos la mayoría del tiempo. Puedo decir orgullosamente que vengo de abajo. Cuando la gente me dice, es que tú no entiendes mi realidad. No, mira, créeme que la entiendo y la entiendo a la perfección. Y he podido a lo largo de esta existencia, en mi juventud temprana, estuve muy vinculado con esta pelota, justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y fui atleta del baloncesto por muchos años, llegué a ser selección de Distrito Capital, por una lesión no llegué a ser selección de Venezuela en las categorías menores y después, bueno, me dediqué a la asesoría de la psicología deportiva. Estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela, luego hice un posgrado en dinámica de grupo y pues aquí estoy. Yo creo que básicamente lo que mejor define quién soy es que yo soy un tipo sencillo, un tipo emotivo. Algunos amigos en las conversas de cerveza, cuando tú sabes, los ánimos están relajados, y dicen que tú eres muy jeva. Así lo dicen, no, esto no tiene nada que ver con prejuicios ni nada por el estilo, porque soy muy emotivo. Le digo a mis amigos que los quiero, les pido lo que necesito, me vinculo con ellos y con mis clientes soy, bueno, súper papá y les entrego todo lo mejor de mí. Ese Muy soy yo. bien. Y háblame un poco de tu familia. Mi familia, yo tengo tres alas importantes. Una ala viene de Italia. Toda el ala materna de mi papá es italiana. De hecho, hoy en día estoy en Panamá como residente italiano y viajo con pasaporte italiano. Nunca aprendí a hablar italiano porque me burlaba de la abuela con el italiano cuando era niño. Entonces se puso bravo y dijo, no te voy a enseñar más. Entonces eso es algo que tengo como vergüenza familiar de que cómo es posible que tengo el pasaporte y no lo hablo. El inglés lo hablo perfecto, pero el italiano ni un poquito, unas cositas muy mínimas. Tengo otra ala que es orientar, así con R, porque así es el acento, que viene de Cumanacoa y de Tucupita. Y tengo un ala Aclárale barrio. al público no Y venezolano que a de eso qué estás voy, hablando. a eso voy. Eso es el oriente de Venezuela. Cumaná o Cumanacoa es un territorio anexo a la ciudad de Cumaná en el estado Sucre. Y Tucupita es la capital del estado del Tamacuro, el estado que más ríos tiene en Venezuela. Entonces, bueno, mis abuelos vienen de allá y tengo una última ala que viene de una zona negroide, de hecho de ahí viene mi colorcito de piel mezclado con europeo,
que son de Barlovento. Barlovento, específicamente el área de Río Chico, ese es un área que está a 2 horas de Caracas y ahí fue donde se radicó toda la población afrodescendiente que vino a Venezuela en la época de la colonia. Bueno, voy a detenerte. Cuando dices mentiras, tengo que decirte que estás diciendo cosas que no son verdad. Ajá. Yo soy zuliano y, o sea, como sabes, soy de Maracaibo. Además, como dices tú, de pura cepa. Yo soy nacido en el Hospital Chiquinquirá, al lado de la Basílica de la Señora de Nuestra Señora Chiquinquirá. Por lo tanto, soy lo que se llama un maravino, un maracaibero, o más bien un maracucho rajado. Pero en el Zulia hay una población negroide que también, Sí, es verdad. toda la región del sur del lago Maracaibo, sobre todo, por ejemplo, yo que me encanta el Chimbangle, me encanta esa área de Zulia que tiene una población negra bellísima, además, porque son personas muy bellas, altas, grandotas. O sea, los hombres son corpulentos y muy fuertes, las mujeres son unas preciosidades y tienen Sí. además un color que, bueno, que si pasas de noche y ellos están en cuero, tú no lo puedes ver. Así que no me vas a dejar del lado fuera. No, es verdad, tienes toda la razón. Sí, bueno, lo interesante es que tú ves a mi familia reunida cuando se reunían todos con todos y mi familia parecía la promoción de Benetton, United Colors of Benetton. Entonces tenías el oscuro que para poder verlo en la oscuridad tenía que sonreír. Tenías a la tía Clarita que tiene los ojos azules como dos pedazos de mar y tenías, por supuesto, a los mestizos como yo. Y era comiquísimo porque éramos todos mezcladitos y todos con mucho amor y todos con mucho cariño. Yo la verdad tuve mucha influencia de las abuelas por haber nacido de dos padres tan jóvenes. Obviamente tenía que haber influencia de otras personas más adultas que, bueno, que también influenciaron en mí. Después mis padres se separaron. En algún momento resentí que mi papá de sangre no estuviera, pero eso fue lo mejor que me pudo pasar porque hubo otras figuras paternas que influenciaron mi vida y de hecho mi visión hoy en día como conferencista internacional existe gracias a que hubo un padrastro llamado Orlando Jaimes que él me habló de la visión de mundo porque pudo viajar muchísimo y fue quien me sacó mi primer pasaporte. Entonces mira qué interesante cómo comenzamos ya a compartir con la audiencia cosas bonitas. A veces resentimos que las cosas hayan sido de una determinada manera hasta que entendemos que tenían que ser de esa manera para poder emprender el camino que tenemos hoy en día. Si hubieran sido distintas, quizás no seríamos quienes somos en este momento o no estaríamos haciendo lo que hacemos. Y ese proceso lo sanaste. Sí, tú sabes que yo creo que la terapia, el ir a terapia psicológica es cesta básica como la cesta básica de alimentación. Entre tus gastos mensuales tiene que estar ir a trabajar con alguien. Me da mucha risa porque una vez le recomendé mi psicóloga a un tío, y volvemos otra vez con el lenguaje relajado, y entonces viene y me dice, ¿cómo a cuántas consultas has ido tú? Y entonces empiezo yo a sacar la cuenta del año y le digo, como a 60. Y me dice, ¿y tú estás tan mentalmente fregado? Y yo le digo, no tanto, pero bueno, probablemente ya después de 60 no tanto. Y dice, pero tú vas a trabajar absolutamente todo, el autoconcepto, la relación con papá, la relación con mamá, la relación con abuelo, la relación con el lugar de donde vienes, las lealtades inconscientes que tienes para empezar a hacerte leal a ti mismo, los conflictos que tienes entre satisfacer las expectativas familiares, de pareja o de entorno, entre las expectativas que tienes tú sobre ti mismo y ni que hablar de los dilemas acerca de lo que haces y quisieras estar haciendo o acerca de lo que estás haciendo y que ni siquiera es congruente con lo que de verdad necesitas. Entonces, para mí es muy importante ir a terapia, demasiado importante. Y entonces ahí estábamos hablando de tu papá y terminamos hablando de la terapia. La Sí, pregunta porque me fue, preguntaste que si lo sané. Bueno, mi padrastro, que en paz descanse, falleció hace 3 años y gracias a Dios no lo sufrí. Me dolió, por supuesto, y el siguiente día el padre fue muy doloroso, pero no lo sufrí, porque una de las cosas que aprendes en terapia es a no quedarte con las cosas guardadas y aprender a conversarlas. Entonces sí lo trabajé muchísimo. y tu padre biológico está vivo todavía? Está vivo y hoy en día tenemos una relación extraordinaria.
Mi padre biológico vive en un estado venezolano que se llama el estado de Aragua, en una zona que se llama La Victoria. Mi padre produce distintos tipos de alimentos del agro y de la crianza animal. Entonces, nos vemos poco porque cuando voy a Venezuela, normalmente voy por viajes relámpagos y voy a Caracas, pero trato en la medida de lo posible cuando voy a Venezuela de irlo a visitar. Y tenemos una relación muy, muy cercana. Mi papá es una extraordinaria persona a pesar de que pudimos estar poco cuando yo estaba pequeño. ¿Y tienes hermanos? Tengo hermanos que la vida me dio y hermanos que son de sangre. De mi padre tengo dos hermanas y un hermano, son medios hermanos. Bueno, yo no creo en eso de medios hermanos. Porque Sí, exacto, porque se habría que supone que partir, vienen de una... a mí eso no me gusta partir, no me gusta partir a los muchachos por la mitad. Eso no ha sido mi costumbre. Sí, pero bueno, es que es el tema de los tuyos, los míos y los nuestros. Eso lo ha vivido mi papá toda la vida. Él tiene una hija de su segundo matrimonio que por cosas del destino, en algún momento me tocó a mí ser su bastión paterno sin que se me hayan confundido los roles, porque se vino a vivir conmigo. Yo le terminé de dar apoyo para que terminara de salir de la escuela, le ayudé a que se encaminara universitariamente y hoy en día ella hace el copywriting de algunas de las cosas que yo escribo. Es una extraordinaria escritora. Y los otros dos hermanos, tengo contacto con ellos muy esporádicos, no somos muy cercanos por la zona en la que viven, pero también cuando nos vemos hay una sensación de cercanía en donde no es que tú eres de allá, yo soy aquí, no, los dos somos los hijos de Reinaldo y nos queremos y nos abrazamos y nos besamos. Yo soy muy kinestésico, como si nunca dejáramos de vernos. De los hermanos que la vida me ha regalado, tengo un hermano, hijo de Orlando, que se llama Daniel. Daniel vive hoy en día en Chile y tengo una relación tan cercana que podemos hablar casi a diario, en donde hay niveles importantes de intimidad emocional, en donde podemos hablar de las luces y las sombras de los dos y podemos sacar miradas interesantes para crecer. Muy bien. Y la figura de Milagros, que como sabes es mi amiga, independientemente de la relación contigo. De hecho, en algún momento pasó de la vida que yo no sabía que era tu mamá. Era mi amiga, yo no sabía que era tu mamá y tenemos una relación personal, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, mira, mi mamá tiene una preponderancia angular, pero demasiado grande, porque Milagros comenzó cuando yo tenía 14 años a dictar talleres de desarrollo personal. Ella ya dictaba capacitaciones en su trabajo. Ella trabajó en algo que se llamaba la Organización Demócrata Cristiana de América. Y de pronto dijo, bueno, yo me voy Aristides a... Calvani. Creo que sí, en ese entonces él era el presidente de la OTCA, así es. Después pasó al IFEDEC, estaba... Y Larión Cardoso también llegó a ser ajá, una posición ahí, si no me equivoco. así es. Y Eduardo Fernández, que estuvo en algún Claro, momento Eduardo Fernández, claro. como presidente del IFEDEC. Pero bueno, más allá de la vinculación política que obviamente tiene la OTCA y el IFEDEC con un partido político en Venezuela, mi mamá siempre se mantuvo muy al margen de lo político y bueno, aprovechó todas las bondades que le podía proveer un centro de formación tan grande como lo llegó a ser el Instituto de Formación Demócrata Cristiana de América. Y ella era facilitadora, entonces aprovechó esa palestra para lanzarse y adivina quién se llevaba para sus eventos a cargarle las maletas. Al que tenía fuerza. Exactamente, entonces yo pasé de simplemente ser el que estaba pendiente de llevar las bocinas, los micrófonos, los manuales, las distintas o los distintos recursos que se usaban para mover a las personas, a eventualmente tener una participación. Yo soy en este momento lo que soy profesionalmente, por una parte, gracias a Orlando, porque me dio la visión de mundo, pero fundamentalmente por mi madre, porque fue la que incluso matizó lo que yo quise estudiar. Yo, si no hubiera sido por eso, yo hoy en día probablemente sería médico. Yo estaba decidido que yo iba a estudiar medicina hasta que fui a ese primer evento de mi mamá y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y después que di esa primera dinámica con ella, fue muy cómico porque yo di una sugerencia para abordar un problema y él me dijo, está perfecto, lo vas a hacer tú. Yo tenía 16 años, imagínate. Y yo dije, a partir de aquí quiero estudiar algo que me permita ser facilitador,
a futuro y decidí finalmente estudiar psicología. Estaba entre psicología y comunicación social, pero alguien me dijo, mira, con comunicación social, que es una extraordinaria carrera, no vas a poder trabajar éticamente con individuos, pero con la psicología vas a poder trabajar con individuos y eventualmente pudieras hacer cosas con medios de comunicación apoyado en una comunicadora social. Y el posgrado de dinámica de grupo, ¿en qué casa de estudio lo realizaste? En Newport University había una Sí, representación, sí. imagínate, sí, yo lo recuerdo muy bien. De Ajá, hecho, oye, no me acuerdo cuidado si gente de mi equipo de facilitadores estudiaron en Newport. Tenían cierto prestigio, después hubo un problema precisamente por las las licencias. leyes venezolanas que no permitían que las casas de estudio extranjeras certificaran en Venezuela. Así es, así es. Pero bueno, pero mientras estuvo fue extraordinario, también me dio una importante visión de mundo porque me permitió vincularme no solamente con el concepto de dinámica de grupo como tal, sino con distintas corrientes que hacen de la dinámica de grupo algo mucho más amplio de lo que la gente se puede imaginar. La gente cree que dinámica de grupo es solamente hacer un ejercicio o hacer un juego, cuando detrás de eso hay un mundo de posibilidades Eso es una racionales y emocionales. especialización de la Sí, carrera de ciencia de la conducta. De hecho, así es. en Venezuela hay excelentes casas de estudio que tienen el posgrado. Por ejemplo, estoy entendiendo, corrígeme si no es así, que la Universidad Central de Venezuela tiene un posgrado en dinámica de grupos que tiene prestigio internacional importante. Así es, dura 2 años, así tal cual. Sí, es una especialización. Yo no sé si ya está a nivel de maestría, pero la especialización es exigente. La gente que yo conozco que ha tomado esa especialización me dicen que es exigente y que es muy rigurosa desde el punto de vista académico. Metodológico, sí, Ujú. así es. Muy bien. Y, y cuéntame aparte del trabajo al lado de tu madre, ¿cómo fue tu inicio profesional? Hubo un momento en el cual yo empecé a quedarme en la comodidad de la burbuja de mamá y su empresa. Y mamá, como buena mentora y como mujer muy sabia, a pesar de que en ese entonces todavía era muy joven, ella agarró como el águila agarra al pollito, al polluelo cuando ya tiene las plumas y tal, y dice, fuera del nido, te tiene que crecer. Y ella me dijo, tú no puedes seguir trabajando aquí en esta empresa porque va a llegar un momento en donde lo único que tú vas a saber es lo que yo te puedo proveer. Porque te está saltando una etapa que no le has mencionado a la Ajá, audiencia. ¿Cómo iniciaste tu carrera profesional laboral? a eso voy, a eso voy. No, pero estás ¿Cómo? diciendo que no puedes seguir con este empleo. ¿Cómo que No, no no, no, puedes? no, no. Porque acuérdate que yo era el asistente de ella, entonces hacía Ah, algunas ya, empleo dinámicas. al lado de tu mamá. Ya, Claro, ya, exacto. ya. Entonces me dijo, tú no te puedes quedar aquí conmigo, siendo Ya el entiendo, ya facilitador entiendo. Lo que aquí, pasa es siendo el... que lo del empleo me confundió. No, El no. empleo me Entonces ella me confundió. dijo, tú tienes que irte a trabajar en otras empresas. Ah, sal al mundo y aprende. No, pero que no, aquí no vas a trabajar más. Y entonces fue donde empecé a trabajar en donde te conocí, que fue en Psicoconsult, que es una prestigiosa empresa de instrumentos psicométricos en Venezuela, que justo en el momento en el que yo aplico para ellos y doy mi background de facilitador, asistente, etcétera, etcétera, ellos casualmente estaban en el proceso de abrir el área de capacitación. De hecho, ellos se llamaban, su eslogan era Psicoconsult es medición, y en el momento en que yo ingreso, se abre el área de capacitación y empiezan Psicoconsult es capacitación, y yo tuve un jefe que era el que manejaba todo el área, con distintos facilitadores itinerantes, y yo era el asistente de capacitación en ese entonces. De hecho, fíjate que nosotros nos vinculamos como empresa PCO International porque ellos vinieron a tomar el programa de formación de facilitadores primero con nosotros y Así después es. nosotros llegamos a alianzas que fueron muy productivas y que hicimos cosas maravillosas. De hecho, en esta semana pasada, si no me equivoco, creo que fue la semana pasada, en una entrevista de Amancio Enrique Ojeda Saavedra, mi querido Amancio, a, Hermano querido. a Nelson Rodríguez,
hablaba de la historia de Psicoconsul y es una historia de éxito. Además, estaba entonces vivo nuestro querido Pedro Feliu. Así es. Que era una persona maravillosa, muy querida. De hecho, mi relación inicial con Psicoconsul no fue con Nelson, con quien después terminé queriéndolo muchísimo y lo sigo queriendo muchísimo, sino con Pedro. Fue muy interesante ver cómo evolucionó esa relación, porque al principio más bien la relación era con Pedro. Así es. ¿Quién era quien dirigía la parte de capacitación de Psicoconsul, que se me olvidó? Jacinto Gutiérrez. Jacinto, sí, un hombre muy guapo, alto, con una personalidad muy interesante. Sobre todo la mayor virtud de Jacinto era que era un hombre que se conservaba muy joven. O sea, Y se veía sí, mucho más joven de lo que realmente sí, desde el punto de vista etario estaba ya. Sí, y era además elegante, era una persona muy, sí. muy elegante. Sí. Muy bueno, me acuerdo. Por cierto que en estos días he estado en contacto con algunas de las personas de Psicoconsul que ya no están con ellos, pero que mantienen un vínculo precioso con Nelson sobre todo y con los demás, porque esa es una familia muy querida. Entonces, allí trabajaste ¿cuántos años? Trabajé alrededor de año y medio y Año y medio. luego, sí, a mi mamá le hacen una oferta para irse a trabajar a los Estados Unidos y me dice, mira, si esto se da, yo quiero que tú te vengas conmigo. Ya Okay. yo estaba próximo a terminar la carrera. Finalmente la oferta no se da, yo quedo cesante y por casualidad de la vida, Jacinto marcó tienda aparte y se fue a trabajar en otra empresa de consultoría y me dice, mira, vente a trabajar conmigo. Y empiezo a trabajar con Jacinto en una conocida empresa venezolana que se llamaba, no sé si todavía existe, se llamaba Codado. Codado, todavía Con, existe. chévere. Cuando en ese entonces eran socios Diego Cabrera y Wolfgang Hoffman. De hecho, a Diego Cabrera lo entrevistó Francisco Duarte este año y lo entrevistó por un pase muy interesante ahí de conversación, porque está viviendo en España, por cierto. Diego. Sí. Ah, no sabía. Qué bueno. Yo albergo recuerdos hermosísimos de Codado y cuando nos hablamos, las flores mutuas a nivel profesional y personal son excelsas porque, bueno, yo tuve muchas horas de vuelo gracias a la confianza que ellos me dieron cuando apenas tenía 21 años. O sea, yo tenía 21 años, recién graduado prácticamente, y ya yo manejaba clientes de la talla de Banco de Venezuela, Grupo Santander, todo lo que fue el lanzamiento de fondos de pensiones, en lo que llamaban la Escuela de Negocios de PDVSA, el CIEP de PDVSA, era un cliente que yo manejaba todos los diseños instruccionales del CIEP, que eran, bueno, tú fuiste que también proveedor del CIEP, nos conseguíamos en las instalaciones del CIEP, tú Vamos a dictando. decir que prácticamente pasaba el día metido en el CIE de tanto trabajo que nos daba. Así es. Entonces nosotros, a mí me tocaba con el departamento, ahí pasé de ser asistente de capacitación en Psicoconsul a ser coordinador de capacitación, tenía 2 diseñadoras instruccionales a mi cargo con solo 21 años y yo me encargaba de que los manuales fueran aprobados y de que la calidad requerida por el CIET, que era altísima, altísima. Yo puedo decirte que hoy en día mi solidez metodológica fue gracias a la cantidad de devoluciones que me hizo el CIET de manuales por programas que no pasaban los controles de calidad. Conozco la rigurosidad que tenía, por cierto, parte del grupo que has visto tú en mis eventos, e incluye personas que trabajaban en el CIET, que tenían posiciones dentro de esa excelente empresa. Cuéntame, ¿y cuál fue tu primera conferencia pública? Tú dices con gente pagando una entrada, dices tú. Conferencia pública, Sí. una conferencia, no un taller, no un programa, no un curso, una conferencia así, con 100, 200 personas enfrente. Oye, no me acuerdo mucho, pero si la memoria no me falla, ya me acordé. Fue con Galeno Química, no, ya me acordé. Galeno Química, que hoy en día se llama Laboratorios La Santé, que fue quien compró a Galeno Química en Venezuela,
me había estado dando talleres, ese era un cliente que yo manejaba, y de pronto comenzaron unas charlas con las distintas farmacias para crear engagement con los farmacéuticos. Es bien sabido en la industria farmacéutica que los visitadores médicos buscan la prescripción de los médicos para que se vendan los medicamentos, pero en el punto de venta, es decir, en la farmacia, cualquier cosa puede pasar si tú tienes al farmacéutico de tu lado. Entonces, la estrategia comercial de Galeno Química era proveerle capacitación a los distintos dependientes de farmacia y a los farmacéuticos para crear una relación emocional directa con el laboratorio y poder generar la fidelización en el punto de venta. Entonces, las primeras charlas las diseñé yo y dije, bueno, si yo puedo dar un curso, perfectamente puedo manejar una conferencia. Además que Jacinto Gutiérrez me regaló el don del histrionismo, que yo no sabía que lo tenía, pero aprendí con él que lo podía utilizar, y esa fue una de mis primeras herramientas para poder crear impacto en escena. Después entendí que, bueno, que el histrionismo es una parte del proceso, el volverte el showman, y eso me ayudó a que las charlas fueran pedidas y pedidas y pedidas y que los farmacéuticos preguntaran cuándo era la próxima charla. Entonces, mi primera charla fue en el Hotel President de Caracas, en una zona que se llama Plaza Venezuela, una zona muy céntrica. Hoy en día no es tan popular como lo llegó a ser hace 22 años, 23 años, porque, bueno, porque ha disminuido la calidad de vida de la zona, pero en aquel entonces una charla en el Hotel President era una charla de de todas mucho maneras prestigio. sigue siendo un hotel Sí, de 5 estrellas. sí, claro, pero no tenía la competencia que puede tener hoy en día, en donde tienes otros hoteles con otras Sí, marcas claro. que han llegado a Caracas. Así es. ¿Y cuál fue la principal metida de pata que hiciste en la primera conferencia? Tuvo que ver justo con el histrionismo. Yo no había entendido en aquel entonces, por ser muy novel, que cuando tú vas a dar una conferencia, el protagonista principal de esa conferencia tiene que ser, en primer lugar, la audiencia, y en segundo lugar, el cliente que te está poniendo esa audiencia allí al frente. Y los dos, bueno, pues están al mismo nivel. Yo creía en ese entonces, como muchacho al fin, que el éxito estaba en tener un buen contenido y tener una buena entrega de ese contenido. Entonces, sobreactuaba. Y en una de esas sobreactuaciones quise representar que a veces no podía uno ser terco y que había que cambiar de patrones mentales y que había que romper paradigmas, palabra que estaba muy de moda en aquel entonces. Ya todavía se usa, pero en aquel entonces hablar de paradigmas y de ruptura de paradigmas era lo que estaba de moda. Y entonces vengo yo, eso es como que yo quisiera salir de este lugar por esta pared. Por más que yo intente salir por esta pared y le pego el pecho a la pared y la pared se rompió. Y le hice un hoyo a la pared porque pensaba que la pared era de cemento, de material fuerte, y más fuerte. era de drywall o gypsum, como le llaman aquí en Panamá. Entonces se generó toda una conmoción en la audiencia, yo no hallaba qué hacer, rompí la pared. Y bueno, como todo lo que sucede cuando tú estás en escena, esto es parte del show y el show debe continuar, pero me quedó así como esa sensación terrible de wow, o sea, se me excedió el histrionismo sí, y a partir de allí me dieron un feedback que no fue positivo, porque eso resaltó el exceso de atención que yo le estaba dando al discurso, al protagonismo, a el ser la vedette en escena, y no había entendido que yo tenía que meterme en el proceso psicológico de esa audiencia, que yo tenía que comprender sus heridas, tenía que comprender sus dolores y no apegarme a un montón de dinámicas o chistes preaprendidos sin tomar en consideración lo que ellos estaban sintiendo. ¿Y cuando tú jugabas basquetbol, te pasó algo parecido? Ah, no, de esa tengo, pero muchísimas. Hay una que casualmente me sucedió con el entrenador de la selección con el que yo me estrené como psicólogo de la Vinotinto de baloncesto. Él en algún momento fue entrenador de categorías menores y yo estaba jugando contra él. De hecho, gracias a esa relación de muchísimos años vinculado al baloncesto, fue que yo pude acercarme a la federación y él fue, vamos a llamarlo así, el portero social
que me abrió las posibilidades de conversación con los directivos y federativos de tanto del Instituto Nacional de Deporte como con la federación. Yo no llegué ahí porque me buscaron, yo lo busqué y me empeñé en que yo iba a ser el psicólogo de la Vinotinto de O Balón. sea que él fue tu garante en cierta manera. Fue el que dijo, yo lo conozco, sé que es un buen muchacho, sé que fue buen estudiante, sé que es un buen profesional porque he sabido de él, bueno, ustedes evalúenlo. Pero obviamente en esos entornos, cuando tienes a alguien que habla por ti y de tu calidad, sobre todo humana, en ese entonces, bueno, en ese entorno primero confían en lo humano y después en lo profesional. Así son los entornos institucionales y sobre todo políticos. Hay mucho de política dentro de eso. ¿Y Entonces, cómo fue el exceso allí? ¿cómo el exceso? Tú dijiste que te parecía lo que te pasó en la conferencia A a eso, algo que pasó a eso voy. con él. A eso voy. Resulta que dijimos en esta conferencia que íbamos a conversar acerca de cómo la vida tiene que ver con el básquetbol o se parece al básquetbol. Bueno, resulta que en ese partido de baloncesto yo quería ganarme la buena pro de ese entrenador porque era casi seguro que él iba a ser el entrenador de la selección de Distrito Federal. Y resulta ser que yo estaba tan enfocado en encestar que en la mitad del medio tiempo se cambia uno de cancha. Es decir, que si tú estás metiendo en la cancha A, ahora con el medio tiempo tú pasas a encestar en la cancha B para darle un poco de equilibrio a los equipos y que no se piense que hay ventajismo por el uso de una cancha u otra. Bueno, resulta ser que este señor que está aquí estaba tan enfocado en que iba a encestar que empieza el salto entre dos, que es el punto donde reinicia el partido, y yo me fui a meter la pelota en la cancha contraria, pensando que seguía así, en la cancha mía, pensando que era la cancha contraria. O sea, y eso fue risa y burla, y en palabra venezolana eso se le llama chalequeo para los que no son venezolanos, y chalequeo es como un bullying light, o sea, en donde te bromean acerca del error que tú hiciste. Yo estuve con ese Y bullying. realizaste la cesta. No, no, porque me pegaron gritos ¿para dónde vas? Pero igual cuando tú vas en sentido contrario, cuando te están defendiendo del otro lado, es así como que tú no tienes la cabeza puesta en el partido. Ahora, gracias a Dios después me conseguí con gente que me dice, no, mira, tranquilo, eso le ha pasado a jugadores NBA, le ha pasado a jugadores profesionales, tienes que estar más concentrado. Y eso me permitió, ese error, empezar a trabajar el tema de la concentración en cancha y empezar a prestar atención a otros eventos. Fíjate cómo una regada te lleva a estar mucho más consciente de dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, desde qué rol lo estás ejerciendo y cómo te estás vinculando con la actividad que estás realizando y sobre todo con las personas con las que te estás vinculando. ¿Y cuál fue tu primera conferencia internacional? Fue en la República Dominicana con una empresa llamada Mercasit, en donde fui como asistente y se suponía que yo iba a tener participaciones muy pequeñas. Los dos conferencistas principales eran Wolfgang Hoffmann, que hoy en día mucha gente sabe que es uno de los referentes del coaching en América, y el otro conferencista era Jacinto Gutiérrez, y yo tenía participaciones entre ellos con dinámicas. Tuvimos 200 personas de Kimberly Clark y de Mercasit, y fue muy interesante porque esa experiencia marcó para mí lo que significaba montarte en las camionetas o en los carros de los clientes para comprender su ciclo comercial. Oye, mira, yo desde ahí nunca más yo he ido a una conferencia sin que previamente yo comprenda el ciclo comercial de un cliente. Con algunos tengo la posibilidad de montarme en el carro, de salir a vender con un vendedor, de reunirme con un cliente, de verlo en escena, sobre todo cuando es en mi propio país o en el país donde estoy ejerciendo. Con otros clientes no siempre se puede porque para poder hacerlo hay que negociar con el cliente, que tienes que llegar antes, que tiene que pagar unos honorarios adicionales, que tiene que pagar una estadía y una comida. Y bueno, no siempre los clientes comprenden la importancia de invertir ese presupuesto adicional. Sin embargo, con esta tecnología de hoy en día que permite reunirse, yo procuro, aunque sea, tener la reunión virtual con gente que voy a capacitar para poder comprender el negocio de ese cliente. ¿Y cuándo comprendiste que el mundo era tuyo? Fíjate que todavía no lo comprendo, no lo comprendo mucho, porque yo desde el inicio pensaba que el mundo era mío y que me lo iba a comer de un mordisco y eventualmente me daba cuenta que entraba en indigestión. Entonces yo descubrí que tenía que ir viviendo experiencia a experiencia, pasito a pasito, e ir descubriendo que el mundo es compartido
y que puedo entrar en distintos mundos, en distintos lugares, con distintas lenguas y llegar con mucha humildad, porque el tema es que en la concepción mía del mundo es mío, yo llegaba con yo soy el tipo bien presentado, con buena imagen, con buen léxico, con buenas herramientas, con buena formación, aquí vengo a comerme este escenario. Y ese no era el camino para poder lograr que se abrieran puertas, para lograr que la audiencia se vinculara contigo, para lograr que más personas te recomendaran. Y cuando entendí que el mundo, sí, un pedacito del mundo era mío, pero que también le pertenecía a otras personas y que podía compartir parte de mi mundo con esas personas, los caminos se hicieron mucho más llevaderos y dejé de darme trancazos innecesarios en donde terminaba. En algún momento tuve problemas importantes de acidez y una terapeuta que es experta en bioenergética me dice, el problema es que te estás vinculando con el mundo desde una perspectiva en donde no digieres lo que te está pasando y por eso tienes acidez. Y yo así como que, ups, ¿esta vino o la mandaron? Los equipos de basquetbol se constituyen de 5 jugadores en cancha. Sí. ¿Y cuántos jugadores pueden tener en banca? Depende de la liga, puedes tener 12 o puedes tener 15. En Venezuela hoy en día son 15, en algún momento fueron 12. En la Liga Mexicana, si la memoria no me falla, son 12. En la NBA son 15. Entonces tú puedes tener como reserva normalmente 7 jugadores en la banca y puedes tener 3 de reserva fuera del juego. Los tienes como backup en caso de que algún jugador se lesione. Repíteme la cifra de la gente en banca. Sí, 5 jugadores en campo por parte de un equipo y 7 jugadores en banca. Dependiendo de la liga puede llegar a reserva. Y 3 más en reserva. Así es. Y 3 entrenadores. Normalmente tienes el entrenador principal, que es el que vocifera en cancha y se dirige a la mesa técnica y conversa con los árbitros. Un entrenador asistente, que es el que le ayuda a tomar mejores decisiones sobre las jugadas. Y tienes como una especie de cronista, que es el que va llevando las estadísticas individuales y los puntos importantes de cada jugador para trabajarlos luego cuando van al entrenamiento. Pueden haber otras personas como, por ejemplo, un kinesiólogo, que es el que se encarga de apoyar al jugador a que todo su funcionamiento biomecánico esté bien. Y puedes tener le llaman un entrenador físico, que es el que se encarga de trabajar la agilidad, el salto, el desplazamiento, la capacidad de reacción, etcétera, etcétera. Y cuando tú jugaste activamente, ¿cuáles posiciones ocupaste? ¿Las 3? No, a ver, a medida que fui creciendo en edad, fui decreciendo en posición. El baloncesto tiene un puesto 1, lo vamos a llamar puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4 y puesto 5. Normalmente el puesto 1 tiende a ser el más bajo, pero el más rápido del equipo. Y es el que dirige la estrategia de las jugadas. Le llaman el piloto. Exactamente. Luego viene el escolta, que es el que suple al piloto en la estrategia y el traslado del balón desde la defensa hacia la ofensiva para encestar el canasto. Y puede ser el que suple funciones del piloto cuando el piloto está siendo muy marcado por los contrarios. Tienes lo que llaman un alero, que es el que trabaja, cuando te paras de frente al aro hay una media luna. Entonces, en la parte frontal al aro está el piloto y por eso le llaman aleros, y en las partes laterales, en las alas, están el escolta y el alero. Y luego tienes lo que llaman el ala pivot, que es alguien que puede entrar y salir a la zona que está más cerca del aro, y tienes el pivot, que es el que siempre está cerca de la zona del aro. Normalmente el pivot es el más fuerte y es el más alto. Hoy en día todas esas posiciones han cambiado porque te puedes conseguir tipos de 7 pies, o sea, 2 metros 10, 2 metros 13, que pueden manejar la bola como si fueran una persona de 1 metro 80 como lo soy yo. Impresionante los niveles de versatilidad que hay en el baloncesto. Pero en aquel entonces lo que pasó es que yo fui uno de los que más rápido se estiró de la gente de mi generación,
y jugaba más o menos entre puesto 3 y puesto 4, es decir, entre alero y ala pivot. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya cuando tenía 15 años, pasó lo contrario. Yo me pasmé en estatura y me quedé en esta que yo tengo. Yo tengo esta misma estatura desde que tengo 13 años. Entonces era un gigante a los 13, pero cuando tenía 18, todos los demás medían 1,95 y yo me quedé en 1,80. Entonces yo fui cada vez descendiendo a una posición inferior hasta que me quedé como puesto 1, puesto 2. Y entonces tuve que aprender a no trabajar con mi corporalidad. Yo era, voy a decir una palabra que es del básquet, yo sé que es una palabrota, pero este es un jugador cojonudo. Un jugador cojonudo es el que se mete entre los defensas, no importa cuánto trancazo agarre, porque él va para arriba y lo más que va a buscar es que le hagan la falta para cobrar un tiro libre, que es el tiro en donde no tienes oposición. Pero llegó un momento en donde empecé a recibir tanto trancazo porque no tenía los kilos ni la estatura que tuve que aprender a lanzar de afuera y mi mejor herramienta era el lanzamiento de 3 puntos. En algún momento llegué a ganar un trofeo de lanzamiento de 3 puntos en algunos campeonatos. Porque bueno, porque hay un dicho venezolano que dice más vale maña que fuerza. Entonces tienes que aprender a encontrar cuál es la maña con la cual tú aprovechas tus habilidades para poder lograr resultados. Y trasladando eso al mundo de la gente que nos está escuchando en este momento, a veces más vale maña que fuerza, entendiendo maña como habilidad que puedes ejecutar de manera exitosa, no maña de ser mañoso y hacer triquiñuelas al margen de la ley. Hay que hacer la aclaratoria con la gente. Entonces la gran pregunta para nosotros es, ¿cuál es el mejor uso que tenemos de nuestras herramientas, de nuestros talentos, para que no hagamos las cosas maltratándonos, golpeándonos o terminando más cansados de lo que realmente es necesario? ¿En cuántos países te ha tocado presentar tus propuestas presenciales de conferencia? 27. 27 países entre América y Europa. Incluso en una oportunidad estuve en una convención en Egipto. Qué bueno. ¿Y qué te dejó la experiencia internacional, digamos, en países de otras lenguas? Mira, lo primero que me dejó es un importante background cultural. Entender cómo piensa la gente de otros lugares, cómo concibe las cosas, cómo comen, cómo llaman a las situaciones. Es muy gracioso además ver cómo lo que significa de una forma en la jerga mía, porque yo creo que hablo castellano, pero realmente hablo venezolano y en la jerga venezolana hay cosas que significan una cosa y en otros lugares significan otra totalmente No, y en la distinta. jerga caraqueña también. Así mismo es. De hecho, hay palabras que, por ejemplo, en Maracaibo son del uso diario y frecuente que no necesariamente son en Caracas y viceversa. Hay cosas que tú puedes decir diariamente que pueden ser para ti un chiste, pero en otro lugar pueden ser ofensivas tremendamente. Yo recuerdo una vez que me dieron una limonada en Perú y la limonada estaba amarga. Y fue porque no me la dieron con limón, sino porque me la dieron con toronja. Y la muchacha no se percató. Pero entonces yo le dije a la muchacha que si ellos acostumbraban a licuar la limonada, porque era frappé, con la concha. Y la muchacha me vio así como, ¿qué? Entonces yo dije, ¿qué dije? Entonces la persona que viene conmigo, muerta de la risa, viene y me dice, es que aquí concha es el órgano femenino. Se imagina tú lo que yo le estaba diciendo, y para mí la concha es la cáscara del limón. Entonces, eso fue la primera vez que fui a Perú. Y como anécdota... Hay algo que yo leí en alguna parte, no tengo la fuente, pero leí que el 60% de las conversaciones entre hispanos tienen que ver con su idioma, con el idiolecto, sí, principalmente con el idiolecto, la manera en que nosotros hablamos nuestro idioma, porque es muy particular las metidas de pata o las risas provocadas por la forma de hablar o la falta de entendimiento por estar hablando un idioma que supuestamente es el castellano. Así es. La verdad es que el idiolecto no tiene nada que ver con eso. El idiolecto tiene que ver con la localidad hay gente que se dedica a estudiar eso, pero las confusiones de idiomas son peligrosas para los conferencistas. Así es. Pero a ver, Adrián, mira, te voy a decir algo muy gracioso y que seguramente a ti te pasa como consultor. Yo a veces digo que yo realmente no soy ni un conferencista ni un consultor. Yo a veces soy un traductor
consultor dentro de las mismas organizaciones con gente de la misma nacionalidad, porque hablando la misma jerga o el mismo idiolecto, como lo acabas de decir tú, no se entienden, porque una cosa es la palabra y otra cosa es el significado emocional o experiencial que la persona le pone a esa palabra. Entonces, eventualmente se hacen peticiones que no tienen nada que ver con lo que esa persona tiene en la mente, y el consultor básicamente lo que los capacita, como es mi caso, es para que dejen hablar en términos de conceptos y comiencen a comunicarse en términos de ejemplos para que puedan comprenderse, porque de lo contrario van a vivir constantemente malentendidos. Y fíjate que otra vez me viene a la mente el basquetbol, porque resulta que también en la cancha hay un idioma verbal y un idioma gestual. Elabora a partir de eso con respecto a esa particularidad y cómo lo relacionas con lo que estamos conversando. Sí, uno de los puntos importantes del básquet es que tú tienes que aprender a comunicarte con tus compañeros, a veces incluso solo con una mirada, para poder adelantarte a lo que tu contrario cree que puede anticipar de ti. Y ahí, cuando tú logras esos grandes niveles de comunicación no verbal, con un gesto, con una mirada o con una lectura de la posición de tu cuerpo, el otro sabe hacia dónde se va a desplazar, y de esa manera tu contrincante no logra leer si tú vas a pasar la bola, si tú la vas a lanzar o si tú vas a driblar hacia adentro. Y ahí pues, perfectamente pueden haber significados donde, por eso es que se dice que los grandes equipos son equipos que tienen química interna, y por eso contratan a gente como yo, porque de nada te sirve tener a tipos que les pagas una millonada por talentos individuales si los tipos no se entienden. Entonces, a mí me tocó trabajar hace 4 o 5 años con un equipo de baloncesto en donde la nómina era una cosa descomunal. Y los tipos no ganaban, y no ganaban porque no había química, y si no hay química, por supuesto que no son capaces de leerse mutuamente lo que se quieren transmitir a través de los distintos gestos, porque obviamente el equipo contrario aprende a entender que tú dices camisa, cabeza, y cuando tú dices camisa, cabeza, van a ejecutar la jugada 1-3-1, o van a ejecutar la jugada de pick and roll, en cambio, cuando tú logras generar esa química con el equipo, el contrario no logra descifrar a dónde se va a mover la bola en su siguiente movimiento, y entonces es ahí donde queda un jugador desmarcado para que se pueda hacer una canasta con comodidad. ¿Qué aplicación le has dado tú a tu formación deportiva para tu formación como consultor y como coach? Mira, lo primero es que el talento no es suficiente, eso es lo primero. O sea, no importa cuánto talento tengas en el deporte o cuánto talento tengas como consultor, lo que realmente importa es cuán disciplinado eres para hacer lo que tienes que hacer. En el baloncesto, yo no era el más alto y en algún momento tuve que dedicar más horas a poder estar lanza y lanza y lanza. Yo me levantaba a las 6 de la mañana a lanzar y lanzar y lanzar y lanzaba 200, 300 tiros. Lo otro es que, además de la disciplina, tienes que aprender a escuchar. Yo recuerdo un evento en el que tú y yo estuvimos en el año 2001, que, ajá, exactamente, en Acapulco. Acapulco, perdón. En Acapulco. Y yo me acuerdo, acuerdo, ajá, y yo estaba teniendo una conferencia magistral en donde yo me acuerdo que tú, sin que yo te lo haya pedido, porque bueno, era un muchacho, pues estaba empezando, yo me acuerdo que tú estabas haciéndome señas y me hacías así, calma, y me señalabas hacia allá como, mira, no descuides a este lado de la audiencia. Y aunque no habíamos trabajado nunca en ese entonces, tú en ese momento me estabas dando señales para yo poder hacer un mejor trabajo, porque estaba hablando muy acelerado, porque quizás no estaba explicando bien. En el momento me hiciste así como, hey, articula lo que estás diciendo. Y en la pregunta que me acabas de hacer de cómo se vincula el deporte con el trabajo que hago hoy en día como psicólogo, como coach o conferencista, tenemos que aprender a escuchar. El que está fuera ve cosas que nosotros no vemos, y no importa cuán buen jugador de baloncesto seas o no importa cuán talentoso seas en el entorno corporativo o institucional en el que estás, tienes que escuchar, y a veces tienes que bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué.
me equivoqué, mira, ese no era el enfoque adecuado con ese cliente, oye, mira, fue muy lúdico o fue muy humorista, o usaste muchas metáforas, o no tocaste las heridas que realmente tenía ese cliente. Y lo mismo en el baloncesto. Oye, mira, no, mira, tú no tenías que haber pasado esa bola, tú tenías que haber lanzado y tenías que haber confiado en tu lanzamiento. Y si lo fallas, tienes que salir de ahí a lanzar 300 pelotas diarias los próximos 7 días para mejorar. O eventualmente tú puedes decir, pero que yo he lanzado 300 pelotas para verte cómo estás lanzando. Pero estás teniendo una maña en donde estás lanzando con el codo hacia afuera, papadito, ahí no importa cuántos lanzamientos hagas, igual vas a seguir fallando porque no estás usando la De hecho, técnica estás adecuada. reforzando la mala conducta. Exactamente. Entonces, importantes aprendizajes, la disciplina por encima de todo. Yo hoy en día soy un excelso escritor y me sale muy rápidamente un artículo y puedo ayudar a que un manual salga fácil y no tengo ruidos mentales porque yo estoy escribiendo todo el tiempo en mi cabeza. Yo redacto los mensajes de WhatsApp como si yo fuera un escritor. Hay gente que me dice, oye, pero es que tú acentúas demasiado, ¿para qué tú estructuras todo? Tú le pones la negrita. Bueno, porque es que si lo que más hago en el día es hablar por WhatsApp, ese es mi entorno de práctica para yo mejorar mis habilidades como escritor, para que cuando yo vaya a escribir sea fácil, sea un paseo poder hacer esa escritura. Sí, a mí personalmente me encanta cuando alguien me escribe por WhatsApp y utiliza los signos gramaticales de forma correcta. Dice, pero oye, ¿por qué tú te tomas todo ese trabajo para hacer la acentuación la asignación de una forma correcta? Le digo, oye, discúlpame, pero esa es la identidad mía. Yo no puedo estar hablando de una forma distinta a como a mí me gusta comunicarme, ¿no? Así es. Fíjate que ahorita estaba pensando que voy a hacerte una pregunta que va a provocar un segundo programa, porque seguramente va a abrir una línea de comunicación adicional, que es, ¿cómo fue que fuiste a dar al mundo del baile desde el mundo del deporte? No, es que el mundo del baile vino primero. Vino primero. Sí. Lo que pasa es que yo entendí que tú jugabas basquetbol desde niño. Sí, efectivamente. Yo jugaba basquetbol desde que tenía 4 años. Mi papá Por me eso te regaló digo, una. entonces, pero el mundo del baile, de la forma en como, digamos, ordenado, como si fuera el deporte, también fue desde niño. No, ese vino después. Te cuento. Ok, Yo no bailaba absolutamente nada hasta los 14 años. Bueno, entonces no me enredes la vida porque ya me confundiste ahorita cuando me dijiste que ese vino primero. No, eso vino primero vino el deporte, desde los 14 Claro, años. claro, es verdad. Lo que pasa es que yo asumo el punto del baloncesto como el momento en el cual estaba más disciplinado, estaba más enfocado, estaba haciendo más cosas de alto nivel, pero Claro, es verdad, el baloncesto vino primero, mucho antes. cuando tú eres un practicante de Sí, deporte, que empezaste desde épocas infantiles, sí, ahí donde se construye el atleta. así es. Eso es un hecho. Ajá, entonces, ¿cuándo apareció el baile en tu existencia? En 1991. Cuando empecé a tener contacto con las fiestas y las reuniones sociales, cuando empezaron a darse las reuniones de 15 años, porque claro, tienes 14, ya empiezan a venir las fiestecitas y te invitan, entonces te das cuenta que el único que se queda sentado eres tú y que además te percatas que la herramienta del baile es la posibilidad de conseguir noviecita. Entonces yo decía, si yo no aprendo a bailar me voy a morir virgen y no voy a tener pareja nunca. Ese era un chiste que se decía en aquella época. Entonces coincidió además con el lanzamiento al mercado por parte de un canal de televisión muy popular en Venezuela en aquella época que se llamaba Radio Caracas Televisión, de un programa que se denominó Estudio 92, dirigido por una extraordinaria persona y mejor comunicadora llamada Carolina Perpetuo. Y ese programa creció rápidamente como la espuma porque era un concurso de baile. Y aparecer en televisión en 1991 era como volverte hoy en día un youtuber, para que lo entiendan las nuevas generaciones, porque yo le digo a la gente, no, es que yo trabajé en televisión y te ven así como que, gran cosota. Sí, gran cosota hoy en día, pero en aquel entonces, imagínate, o sea, estar en televisión y además trabajar en televisión, ya voy a contar la historia,
era toda una novedad y era toda una celebración, incluso para tu propia familia. De hecho, los vecinos, el comentario de los vecinos era, fulano salió en televisión, y a lo mejor lo que lo estaban era entrevistando en la parada, pero eso pasaban días, la gente hablando de que fulano había salido en la televisión. Bueno, lo cierto es que yo fui como audiencia, como espectador a Estudio 92, y siempre he sido una persona con mucha facilidad para hacerse amigo de los demás, sin esperar nada a cambio. Yo soy sangre liviana. Y resulta ser que me empecé a vincular con la gente de la puerta, con la gente de la recepción, y llegó un momento en donde ni siquiera hacía filas. Y entonces, bueno, empecé a conocer muchachos que me empezaron a meter en sus grupos, empecé a bailar un poquito aquí, un poquito allá. Ya yo había empezado a hacer algunos pasos, y un día falló una pareja de baile para bailar salsa. Imagínate, yo no bailaba absolutamente nada. Y me metieron lo que se llamaban los concursos de relleno. Tenían que haber 5 parejas, faltaba una, bueno, metan a este ahí. Hice un desastre. Tú ahorita que estás preguntando por las metidas de pata, yo no estaba ni remotamente a la altura de aparecer en cámara bailando, no importa, pero yo quería salir en televisión. Yo quería que la gente hablara de que Gabriel había salido en televisión. Vaya, o sea, no hice vueltas, no hice pasos extraordinarios que te mostraran vistoso. Yo lo único que hice fue así como que si fueras un abuelito bailando con dolor en las rodillas. Pero no importa, yo salí en televisión. Pero eso sirvió para yo conocer nuevas personas que me invitaron a bailar otro estilo, que me enseñaron a bailar, y aprendí a bailar hip hop. Y fue tal, por eso yo digo que la disciplina es más importante que el talento. Yo bailaba, Adrián, por lo menos 4 horas diarias, tratando de combinar el tiempo entre tener que hacer tareas de la escuela y tener que jugar baloncesto. Y no habían pasado 6 meses cuando desarrollé de manera importante mis habilidades. Fuimos a un concurso, ganamos, y eso nos dio la posibilidad de luego concursar para ser el grupo de baile del programa. Entonces ya no solamente bailaba en la televisión, sino que trabajaba en la televisión. Eso me hizo el muchacho más popular de la escuela. De hecho, gracias a ese trabajo, gané el concurso del joven del año al año siguiente en la escuela, porque era el que salía en televisión. No era el mejor alumno, no era el mejor muchacho, no era el más popular, era el que salía en la televisión. Y eso me ayudó a ganar en popularidad en la escuela. Sí era buen estudiante, pero no era el que tenía el mejor desempeño académico. Fíjate que yo pienso, es mi idea, que desde el punto de vista mental, la formación deportiva te dio unas herramientas como conferencista importantes, pero desde el punto de vista de desempeño en público, creo que la formación en baile te abrió las puertas del éxito como conferencista, porque pocos conferencistas yo he conocido que utilicen el baile de la forma como tú lo haces. Yo te he visto pues presentándote en diferentes escenarios, y digamos, vamos a decir que el público femenino propende a familiarizarse más contigo porque lo haces divertirse con tu histrionismo, pero también con el uso de herramientas del baile en escena. Y hoy en día no solo, y perdón que te interrumpa, solo un comentario, hoy en día no solamente lo hago como actividad que incrementa la conexión cerebro-corporal y que eleva la motivación. Hoy en día incluso hago mnemotecnias vinculadas con la coreografía. Entonces yo puedo ir, como entiendo de conteo musical, yo puedo ir teniendo a lo largo de mi conferencia pequeños espacios en donde la gente cree que solo estoy elevando su energía, y al final descubren que toda la coreografía eran los movimientos adecuados a las conclusiones que saqué en cada bloque temático que iba diciendo. Entonces dice, ¡wow! No lo puedo creer. Entonces le digo, creías que estabas bailando y lo que estabas haciendo es aprendiéndote la conferencia. Sí, lo que pasa es que tú vas a tener que dejarte de juntar con esos tipos locos que andan hablando del aprendizaje acelerado y de las actividades de gimnasia cerebral y de activación cerebrocorporal, y entonces vas a tener que alejarte de ellos porque te están no puedo, les debo todo. De hecho, te quiero tanto que yo a esta altura yo no tengo por qué adularte. Yo te debo a ti el impulso para comprender el cerebro. Tú hiciste un evento que se llamaba Cerebro, Emoción y Energía. Tú no te acuerdas de ese evento, pero yo me acuerdo clarito. Ese evento cambió mi vida. Me salió en estos días en una búsqueda aquí en mi computadora. Bueno,
Ese evento cambió mi vida conjuntamente con Leo Alcalá, porque me suena. sí, creo que también, que no solamente es un amigo que queremos, Es adoramos, mi coach sino que además, personal. exactamente, en algún momento ustedes trabajaron muy de cerca. No, Él también, él es mi coach personal. ah, Ha sido mi coach personal desde hace muchos años. Yo le he entregado mi confianza. qué bueno, qué bueno. Bien. Bueno, entonces me enseñaron que la presentación en escena tiene otros elementos además del discurso. Y entonces, además, no es solo utilizar tu corporalidad, sino también utilizar la corporalidad del otro. Y no es solamente pensar, sino también es hacer. Y no solamente es el sentido de la vista, sino que también puedes incorporar el oído, el gusto, hasta el olfato. Entonces, ha sido maravilloso. No, hasta el olfato no. Y el Y olfato, el porque el olfato. olfato es la garantía de recordación más importante que tiene el ser humano. Así es, así es. Mira, te voy a Entonces, decir una cosa, no lo vas a creer, pero hemos llegado al final del programa de una forma rapidísima, no me di ni cuenta, pero lo que voy a cerrar el programa diciendo es to be continue. Vamos a continuar en una futura entrega, así que despídete pues para que la audiencia reciba tus últimas palabras. mira, yo creo que lo más importante que quisiera dejar son dos conclusiones, una vinculada con el baloncesto y una vinculada con el ser. Con el baloncesto tiene una virtud y es que es el único deporte de conjunto que puede practicarse en solitario y mis mejores sesiones de meditación son los espacios en donde yo estoy solo en la cancha con mi pelota. Entonces, démonos espacios para estar con nosotros mismos, para escucharnos, para escuchar el entorno y para estar en paz, porque desde la paz sale lo mejor de nosotros. Y con relación al ser, yo lo que he hecho a lo largo de mi vida es integrar las distintas experiencias que he tenido, los distintos talentos que la vida me ha regalado y las distintas enseñanzas que maestros como tú, como Adrián, me han dejado. Entonces, integra todo lo que eres, todo lo que la vida te ha dado de forma natural y todo lo que has aprendido para que tu trabajo salga de forma natural, seas más feliz con lo que lo estás haciendo y por supuesto haya más personas que desde esa felicidad digan, yo quiero a ese señor o a esa señora. Bueno, te agradezco muchísimo, mi querido amigo, que hayas acudido a mi invitación. Le agradezco al público que se conectó por las diferentes plataformas y los próximos que van a estar escuchando esta transmisión en diferido. Mañana el entrevistado también es un entrevistado de lujo, se llama Eric Alejandro Grassi, es de Argentina. Vamos a trabajar el tema de cultura organizacional como constructora de las estrategias. Así que mañana a la 1 de la tarde nos vemos en esta misma canal. Gracias, que tengan una feliz tarde. Abrazos.